Vamos entonces, hermanos, a entrar al consejo de la palabra de Dios y vamos a ir al libro de Ageo, un libro que casi no se predica de estos profetas menores. El libro de Ageo está en el Antiguo Testamento. Si usted va a Mateo y le da hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, al tercer libro de Mateo hacia atrás, se encuentra el libro de Ageo. Ahí vamos a leer unos versículos con el favor del Señor Jesucristo. Alabanzas a Dios. Ageo capítulo 1, versículo 1 al versículo 15. Lo voy a estar leyendo para ustedes. Aquí lo tenemos en pantalla para avanzar y dice así la palabra del Señor. Ageo capítulo 1, versículo 1 en adelante hasta el versículo 15. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová o palabra de Dios por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y vino también palabra a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal o su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vamos a orar, hermanos, pidiéndole al Señor su bendición y que sea Él hablándonos en esta preciosa mañana. Padre, le damos gracias una vez más, Dios mío. Gracias por la vida, gracias por un nuevo día, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa de oración, Padre. Hemos contemplado tu hermosura, Señor. Te hemos adorado con cánticos espirituales. Ahora te rogamos, Dios mío, que nos permitas aprender de tu bendita y santa palabra. Bendice a mis hermanos, a sus familias. Bendice a los invitados en esta preciosa mañana que están también en medio de nosotros, Señor. Bendice sus vidas.
bendice sus familias y permítanos, Señor, a que todos podamos aprender de tu bendita y santa palabra. A mis labios, dame pensamientos, a mi mente, a mi corazón, y que sea usted, Señor, enseñándonos a través de ella en esta preciosa mañana. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias, Señor amado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Yo quiero hablar un poquito, hermanos, en relación a prioridades incorrectas. Ese es el lema en esta mañana. Prioridades incorrectas, o teniendo las prioridades incorrectas. Y quiero basar mi enseñanza en este libro de Ageo, que es uno de los profetas menores. Así se le llama en la teología a estos libros, profetas menores. No se le llama menores a estos profetas o a estos libros porque no porque eran de menor importancia, ni porque eran de menos inspirados que los otros libros. No se les dice profetas menores por eso, sino que se les dice profetas menores por el volumen o el tamaño, mejor dicho, de estos libros, si los comparamos con los otros profetas mayores, como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel y Daniel. Era por la cantidad o el volumen del mensaje que traían estos profetas. Por eso se les llama profetas menores, no porque no eran de mayor importancia ni porque eran menos inspirados. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos. ¿Cuántos dicen amén? Para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que vamos a ver un poquito de este personaje, de este profeta llamado Ageo. Y Ageo es levantado, hermanos, como profeta de parte de Dios para que ministrara a la nación de Israel. Mi tema es prioridades incorrectas. Y Ageo es levantado para que ministrara a la nación de Israel después del exilio. El exilio al que me refiero es el exilio que tuvieron los hijos de Israel cuando venían después de estar 70 años, hermanos, en el imperio babilónico o en el país de Babilonia. Estuvieron 70 años la nación de Israel en aquel lugar y comenzaron de parte de Dios a regresar nuevamente a Judá, a la tierra prometida. La pregunta es: ¿por qué estaban ellos 70 años viviendo en Babilonia si Israel siempre ha tenido su tierra, siempre ha tenido su país? Bueno, sencillamente es porque Dios miró que su pueblo se había desenfrenado, su pueblo se había apartado completamente de él, a tal grado que ya no querían, la nación de Israel, escuchar la voz de Dios. Los mandamientos, los preceptos que Dios les había dado a la nación de Israel, Israel los estaba olvidando, los estaba poniendo a un lado y no estaban haciendo caso omiso. Y Dios, de muchas maneras, a través de muchos profetas, les estaba siempre exhortando, les estaba siempre a ellos recordando su palabra, sus mandamientos, y haciendo que el pueblo se volviera a Dios nuevamente. Pero llegó el momento donde Dios ya no pudo más en cuanto a estarle exhortando, que tuvo entonces que el Señor levantar a un rey llamado Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, y lo trajo con su ejército y vino y destruyó toda la ciudad de Judá y de Benjamín, y destruyó todo el templo de los judíos y se llevó todos los utensilios que servían para ofrecerle a Dios sacrificios. Nabucodonosor vino y mucho de ese pueblo fue entonces desterrado de su tierra y llevado en cautiverio a la nación de Babilonia. Por 70 años estuvo Israel cautivo allá en Babilonia. Dios, en su misericordia, estando ellos ahí cautivos, siempre levantaba profetas
para recordarle al pueblo que todavía había esperanza de que un día ellos iban a salir de ese cautiverio donde Él los había llevado, y que ellos iban a tener nuevamente la oportunidad de regresar y levantar nuevamente las ruinas de la ciudad de Jerusalén y edificar una vez más el templo que habían ellos levantado para adorar a su único Dios verdadero. Dios les hablaba hasta que llegó el momento cuando Ciro era rey de Persia. Dice la Biblia en el libro de Esdras capítulo 1 que Dios inspiró el espíritu de Ciro y levantó un edicto en su reino con el año 528 antes de Cristo. Y el edicto era que se anunciara en todas las ciudades de su imperio persa de que todos los judíos que desearan regresar a su tierra, que era tiempo de que regresaran nuevamente a su tierra, Israel. La Biblia dice que Dios había puesto en el corazón de Ciro de que le anunciara a su pueblo, porque Ciro decía: Dios me ha puesto en mi corazón de que reedifique nuevamente su templo allá en Jerusalén. Dice que el pueblo de Israel, que tenía 70 años cautivo en esa tierra, dice que se levantó un grupo como de 50,000 judíos que se levantaron al oír el edicto, al oír la oportunidad que tenían de regresar a su tierra después de 70 años. Dice que se levantó un grupo de 70 dirigidos por Zorobabel y dirigidos también por el sumo sacerdote Josué, y ellos juntamente con estos 50,000 personas empezaron ese éxodo de Babilonia a la tierra prometida una vez más. Aquella tierra que había sido destruida por causa del pecado de la nación de Israel, aquel templo que había sido destruido por causa también de la rebeldía del pueblo de Israel. Dice que ahora tenían la oportunidad de regresar una vez más a edificar las ruinas que habían quedado. Dice la Biblia que se vino un grupo como de 50,000 personas y traían como misión de reedificar la ciudad, y reedificar la ciudad de Jerusalén, y reedificar también el templo del Dios de Israel. Y se vinieron todos de Babilonia. Imagínense, después de 70 años, muchos de ellos, ahí habían nacido sus hijos. Ahora sus hijos estaban grandes. Muchos de ellos quizás ya tenían su negocio. Muchos de ellos ya estaban viviendo la vida normalmente ahí en Babilonia. Pero cuando Dios despertó el corazón de este pueblo, se levantaron 50,000 judíos y se vinieron con el propósito de volver nuevamente a la tierra prometida y levantar el templo que había sido derribado por Nabucodonosor y comenzar a ofrecerle a Dios nuevamente sacrificios al Dios del cielo, al Dios todopoderoso. Y así se regresaron, dice la palabra de Dios, este grupo de judíos. Como el primer éxodo, hubieron 3 grupos que se vinieron. Primero fue con Zorobabel, luego con Esdras y luego con Nehemías. Pero quiero enfocarme en este primer grupo de Zorobabel, que llegaron con el propósito de reedificar la ciudad de Judá y levantar el templo de su Dios. Y dice que llegando al primer año se instalaron estos judíos. Y la Biblia dice en el libro de Esdras, vaya conmigo, si me acompaña por favor al libro de Esdras. Está despuesito del libro de Crónicas. Esdras capítulo 3, si no estoy equivocado. Y mire lo que hicieron estos judíos cuando llegaron. Esdras capítulo 3. ¿Sí lo tenemos todos? Estoy en el Antiguo Testamento para que vean lo que hicieron estos judíos. Ahí comienza hablando. Dice que cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades a las cuales ellos habían regresado, se juntó el pueblo como un solo hombre. Diga conmigo: se juntó el pueblo como un solo hombre. Dice el versículo 2. Sigamos. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos,
Y edificaron primeramente, ¿qué cosa? El altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo primero que ellos hicieron fue: ¿dónde está o dónde estaba el altar del holocausto, de los sacrificios? Vamos a comenzar por ahí. Vamos a edificar el altar del holocausto para comenzar a ofrecer holocaustos a nuestro Dios. Como está escrito, dice en la ley de Moisés, varón de Dios, hablando del Pentateuco. Número 3, sigue diciendo: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Comenzó la fiesta, gloria a Dios. Llegaron de regreso después de 70 años a Jerusalén, y estaban ahora una vez más ofreciéndole a su Dios sacrificios y alabanzas. Por la mañana y por la tarde, versículo 4 sigue diciendo: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Sigamos leyendo, vamos a leer un poquito, hermanos. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, todas las fiestas solemnes de Jehová, todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria se estaba llevando a cabo ya en ese altar del holocausto. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Los cimientos del templo de Jehová todavía no estaban ahí. Sigamos leyendo, versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles. O sea que el pueblo que regresó, acordémonos que era un pueblo que estaba cautivo por 70 años en Babilonia. Muchos de ellos ya habían abierto sus negocios, muchos de ellos ya estaban bien establecidos en Babilonia, pero cuando Dios puso en su corazón levantarse y regresar a su tierra, se vinieron ellos y dejaron todo aquello para venir a ofrecerle sacrificios a su Dios. Y sigue diciendo: y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Sigamos adelante, versículo 8. En el año segundo de su venida, en el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Vamos a seguir leyendo, por favor. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios, junto con los hijos de Enad, sus hijos y hermanos levitas. Sigamos. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Quedémonos un ratito ahí. Imagínense, cuando ya están echando los cimientos, ellos querían hacer una fiesta mientras ellos estaban trabajando, echando los cimientos del templo, de la casa de Dios, y llamaron a los sacerdotes, les dieron sus vestimentas, trompetas, címbalos, para que comenzaran ellos a tener alabanzas a Dios, mientras ellos estaban echando el cimiento de la casa de Dios. Ya estaban ofreciendo sacrificios a Dios. Estaban felices. ¿Cuántos dicen amén? Estaban contentos. Habían dejado sus posesiones en Babilonia, este grupo de judíos, como 50,000 de ellos, pero ahora estaban en Jerusalén y estaban felices. Muchos de ellos descendientes de David, muchos de ellos descendientes de los levitas, y estaban felices de haber regresado y comenzar a ofrecerle a Dios sacrificios y alabanzas al Señor. Y sigue diciendo el versículo 11. Sigamos. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Había júbilo, había alegría cuando dicen amén. Así como están ustedes ahorita en la mañana, hermano. Que están muy alegres por haber venido a la casa del Señor. Dice que había gritos de alegría. Eso no se oye aquí en la iglesia. Eso gritan, pero cuando están enojados allá en la casa. Versículo 13. 12. A ver, ¿sí? Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, la que había destruido Nabucodonosor, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Versículo 13. Y no podía distinguir al pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Contentos, hermanos. Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Para que usted vea que Dios siempre ha tenido pueblo que le alaba, pueblo que le da alabanza de júbilo, pueblo que puede decir porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia sobre nosotros. Yo no sé si hay pueblo de Dios en este tiempo, pero yo creo que sí hay pueblo de Dios que todavía puede darle alabanzas a Dios, todavía puede gritar gritos de alegría, gritos de júbilo, gritos de esperanza, de fe y de confianza, y poder decir: bueno es Jehová con nosotros y su misericordia es por todas las generaciones. Alabanzas al Señor Jesús. El Dios a quien nosotros adoramos en este lugar siempre ha tenido adoradores, siempre ha tenido gente que le alabe, que le exalte, con címbalo, con trompeta, con instrumentos de músico, pueblo que danza y glorifica el nombre de Dios. Por eso no se preocupe si mira aquí este pueblo alabando y glorificando a Dios también. Porque en aquel tiempo lo hicieron estos hombres, también nosotros lo hacemos hoy para el mismo Dios. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Alabanzas al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver un poquito, hermanos, capítulo 4, unos cuantos versículos nada más para poder entrar a mi tema, o poder, mejor dicho, explicar por qué razón escogí esta cita de Ageo, capítulo 1. Miremos lo que dice el capítulo 4, verso 1. Después de esta fiesta, después de esta ceremonia, y que el pueblo oía, pero también oyeron ¿quiénes? Este algarabío, esta alegría, ¿quiénes también oyeron? Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, también ellos estaban escuchando que los venidos de la cautividad, los que habían venido de Babilonia después de 70 años, edificaban el templo de Jehová Dios de Israel. Versículo 2. Vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Esto están diciendo los enemigos de Israel. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey de Ciro, rey de Persia. Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y ahí se detuvo la obra de Dios. Llegaron los enemigos, los intimidaron y dijeron: no más construcción.
Si ustedes mueven una pala, si mueven un ladrillo, un tabique, un bloque, si mueven piedras para seguir edificando, que es a lo que ustedes han venido, pues van a tener serios problemas con nosotros y también van a tener serios problemas con el rey de Persia. Y nosotros nos vamos a encargar de eso. Y cesó la construcción. Cesaron los gritos, cesaron los holocaustos. Israel lo que hizo fue entonces seguir ofreciendo en ese altar que ya habían edificado, seguir ofreciendo sacrificios a Dios en medio de la ruina que estaban. Ya no pudieron seguir edificando la casa de Dios. Se conformaron y pasaron más de 17 años que Israel ya no volvió a mover un bloque, un tabique, arena, cemento, palas, nada. Se detuvo completamente la obra por 17 años, solo ofreciendo de vez en cuando sacrificios al Dios del cielo, pero ya no con esa algarabía, ya no con esa alegría, ya no con ese anhelo de haber regresado de la cautividad. Y ahora estaban los judíos ahí con las manos atadas. No pudieron hacerlo más. Es cuando entonces Dios, después de 17 años, es cuando entonces Dios levanta al profeta Ageo, el que leímos ahorita. Lo levanta como el hombre de Dios en esa situación. Y vamos a leer otra vez lo que Dios pone en la boca de este varón o de este profeta llamado Ageo. Ageo capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así: después de 17 años, ya sin el mismo gozo, sin la misma alegría, ofreciendo solamente de vez en cuando sacrificios a Dios, dice la Biblia que entonces el Señor levanta a su profeta Ageo y le da una palabra para este pueblo. Y miren lo que dice Ageo capítulo 1, verso 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, o sea, el profeta está hablándole al pueblo, a Zorobabel, al sumo sacerdote, a los ancianos que habían regresado de la cautividad y al pueblo que estaba escuchando. Y dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En otras palabras, hemos esperado y vamos a seguir esperando en el tiempo de Dios. Si es su voluntad, se reedificará esa casa, y si no es su voluntad, pues también no se va a hacer nada. Eso es lo que pensaban ellos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3: entonces vino palabra de Jehová nuevamente a Ageo por medio del profeta Ageo, diciendo, versículo 4: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? En otras palabras, a ustedes ya los vi que les ha gustado estar cómodos ahí donde están. Lo que estoy viendo es que no es tanto que se les impidió construir nuevamente esta casa, sino que ustedes ya se acomodaron. Ya les da igual si se levantan esas paredes del templo o no se levantan. Para ustedes ya eso no les importó. En otras palabras, para ustedes ya no es una prioridad mi casa. Es evidente, porque la casa de Dios está destruida,
pero la casa de ustedes está bien bonita. Está artesonada. La tienen bien arreglada, ¿verdad? Se miran sus paredes muy lindas. Las columnas que les han puesto a su casa se miran hermosas. Están muy bien pintadas, bien chirroqueadas, con buenos cuartos, con buenas salas. Pero mi casa allá está destruida completamente. En otras palabras, lo que veo en ustedes es que ya se acomodaron a la buena vida. Y les da igual que la iglesia siga abierta o se cierre, una de dos. Les da igual que vengan almas o no vengan almas, a ustedes les da igual. De que las almas se conviertan o no se conviertan, a ustedes miro que ya les gustó la buena vida. Ya no quieren construir mi casa. Ya no quieren levantar el templo donde yo habito, donde yo me reúno con mi pueblo, donde mi pueblo me puede adorar. Ya para ustedes no es prioridad. Ahora la prioridad de ustedes son sus casas, son sus negocios, son sus trabajos, son sus quehaceres. Es la buena vida, la buena comida y vivirla bien. Y mi casa, pues bien, gracias. Hay que seguir adelante. Pero el Señor le dice en el versículo 4, le sigue diciendo, bueno, ¿por qué se callaron todos, hermanos? Ya no hay grito de alegría, hermano. Nos pasó igual que el pueblo allá también, hermanos. Se acabó el grito y la alegría, hermano. Pero Dios es bueno. Dios siempre, escuche bien esto. Dios siempre, por medio de su palabra, le va a dar a usted siempre ánimo. Le va a dar a usted siempre fe y confianza. Le va a dar a usted la certeza de que Él está todavía en medio de su pueblo, para que nosotros nos podamos levantar, para que no digamos se perdió la esperanza, no, sino para que creamos de que el Señor está con nosotros. Hasta el día de hoy el Señor ha estado con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ha estado con su iglesia hasta este día. Y el Señor por medio de su palabra le dice a su pueblo, dice, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas y esta casa está desierta. No era tanto que a Dios le interesara que se levantaran las paredes de ese lugar. Claro, era importante, pero lo que Dios está preocupado con su pueblo es, aparte del templo, es que el pueblo ya no quería tener comunión con Dios. Había entrado no solamente en una comodidad materialmente, sino que había entrado en el pueblo también una apatía espiritual. Estaban apáticos a la presencia de Dios. Se había apagado el gozo, se había apagado el fervor de cuando ese pueblo entró por primera vez a las ruinas del templo para levantar ese altar del holocausto y echar los cimientos del templo. Ya se había apagado eso completamente en ellos. Entonces habían entrado como en una apatía. Ya no es tanto el templo, sino si Dios quiere que tengamos comunión con Él, pues Él se la va a arreglar. Pero yo sigo aquí en mis propios negocios. Esta es mi prioridad, mi casa, mis negocios, mi vida y mi familia. De ahí lo demás, que Dios vea cuando Él quiera hacerlo.
Dios estaba preocupado porque no era la casa, sino porque estaba rechazando la misma presencia de Él en sus vidas y en sus corazones. Hermano, yo le quiero preguntar a usted en esta preciosa mañana con todo el corazón: ¿quién es el que vivifica nuestro espíritu cuando venimos a la presencia de Dios? ¿No es el Espíritu de Dios en nuestras vidas que vivifica nuestra alma a través de cánticos? ¿Cuántos dicen amén? Ahorita que estábamos cantando a Dios, ¿qué sentíamos en nuestro corazón, hermanos? Sentimos la viva presencia de Dios en nuestros corazones. Pero cuando hay apatía espiritual o ya no hay interés, entonces, hermanos, es igual si Dios se mueve o no se mueve en esta iglesia. Ese es un peligro. Y esa es una enfermedad espiritual también. Dice: ¿cómo es posible que ustedes sí tengan fuerza, tengan ánimo, tengan alegría para trabajar en sus propios negocios, pero mi presencia está ya abandonada? Mi gloria está abandonada. Ya no les importa, ya no les interesa levantar esas murallas de mi casa. Pero las casas de ustedes sí están muy lindas. Yo creo que ese mensaje, hermanos, que trajo el profeta Ageo para ese pueblo, yo creo que es un mensaje que se puede aplicar también en nuestras vidas hoy en día. Yo no estoy aquí, hermanos, tratando de hacerle pensar a ustedes que no pasamos por ahí. Muchos de nosotros podemos pasar por una apatía espiritual. Muchos de nosotros podemos descuidar nuestra vida espiritual y acomodarnos como este pueblo. Ya no nos interesa si las almas allá afuera se pierden y se van al infierno. Lo mismo me va, con tal de que yo sea salvo y mi familia también. Ya no me interesa si las almas nuevas vienen y quieren conocer esta iglesia, quieren recibir la palabra, quieren sentirse bienvenidos en este lugar. Vengan o no vengan, uno puede entrar en una apatía y decir: lo mismo me da. Al cabo yo vengo buscando a Dios. Tengamos cuidado, hermanos, porque ese mensaje también es para nosotros hoy en día. Dios tiene sus prioridades para su iglesia en este tiempo también. Y yo no sé si sus prioridades son las mismas prioridades de Dios. Porque si sus prioridades no son las mismas prioridades de nuestro Dios, entonces en nuestros corazones va a haber siempre insatisfacción. Y se lo voy a mostrar por la palabra de Dios. Hay que tener en cuenta que Dios tiene prioridades en este tiempo. No piense que Dios está en su trono. Y no piense que son las 11:43 y que Dios todavía está dormido. No, Él está trabajando porque Él es un Dios de movimiento. Si usted no trabaja, Él está trabajando. ¿Cuántos dicen amén? Él está siempre, hermanos, viendo el bienestar de su pueblo. Alabanzas al Señor Jesucristo. Si nuestras prioridades no están en concordancia con las prioridades de nuestro Dios, entonces vamos a cosechar insatisfacción en nuestros corazones. Se lo voy a mostrar por la misma palabra. Ageo capítulo 1 otra vez. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Mediten, reflexionen, piensen en lo que está pasando en sus vidas. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué dice el Señor? Versículo 6, léalo conmigo. Sembráis mucho y recogéis poco. Eso es lo que estaba pasando por haberse olvidado de las prioridades de Dios. ¿La prioridad de Dios cuál era? La reconstrucción de su templo, para que el pueblo le ofreciera a él sacrificios como el Dios todopoderoso que se lo merece. Sembráis mucho, recogéis poco, insatisfacción. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis
satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal o a sueldo, recibe su sueldo o su jornal en saco roto, como que no lo hubieran pagado porque no le alcanza el dinero. Se la pasa quemándose el lomo, como dicen vulgarmente, de día hasta medianoche, pero cuando le pagan siente como que recibe ese dinero y lo echa en saco roto porque no le rinde. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Una vez más, reflexionen sobre sus caminos, porque Dios tiene sus prioridades. Yo estoy aquí solamente para recordarle a usted, iglesia del Señor, de que Dios le importa a su iglesia y de que Dios ama las almas. Él quiere que las almas vengan porque Él sabe cómo tratar con ellas cuando ellas vienen a esta iglesia. ¿Quién nos salvó a nosotros cuando venimos como invitados a la iglesia o como amigos? ¿Quién nos salvó? ¿Quién trató con nosotros? El Santo Espíritu de Dios ministró nuestras vidas y tocó nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy gritamos que somos salvos. Y nos convertimos y veníamos contentos a cada servicio. Y lo primero que buscábamos cuando entrábamos al culto era el altar. Y veníamos y quizás ya veníamos en medio del templo y veníamos llorando sin todavía habernos arrodillado delante de la presencia de Dios. Porque había un anhelo, había un fervor, había una alegría de haber recibido a Jesucristo en nuestros corazones como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras vidas. Pero ahora eso se ha quedado en el pasado. Y ya entro o vengo tarde, me da igual. Hay ministerios, no me involucro en nada. Y hay una cierta apatía espiritual en nuestros corazones, porque se ha convertido en una insatisfacción en nuestros corazones, como le pasaba al pueblo de Israel. Versículo 7 sigue diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Versículo 8: subid al monte y traed madera. ¿Y qué dice el Señor? Reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 9: buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa, diga conmigo, por cuanto mi casa, ahora diga conmigo, por cuanto mis prioridades están desiertas, no hay quien las atienda. Y cada uno de vosotros corre, no a edificar la casa de Dios, sino a su casa. I'm good. I feel happy every day in my new house. Look, the beautiful house. God bless too much my life. I got a lot of work, a lot of money, I have a lot of money in the bank and everything. Look at my house. Sí. No hay problema con eso. No estoy en contra de que tenga usted su buena casa o que tengamos nuestra buena casa, que tenga su buen carro, que tenga su buen carro, que usted vista bien, gloria a Dios, que usted coma bien, gloria a Dios, que tenga para todas sus necesidades suplidas, gloria a Dios por eso. Pero todo necesita un equilibrio, un balance. Todo necesita. Tú necesitas esforzarte, ¿verdad, hermano? Y sudar la gota para comer bien, pagar la renta de esa casa, para que no te falte nada en la casita. Pero la obra de Dios
también necesita que sudes un poquito, hermano. Aquí hay ayuno, aquí hay vigilias, aquí hay ofrenda que dar para que la casa de Dios siga adelante. Pero agarras el día 100 y lo sacas de la cartera antes de venir al culto y lo llenas de puro día 1 la carterita. Sacas el día 1 hasta con lástima, das el día 1 con tristeza. Ay, otra vez a ofrendar, dicen algunos, y dan el billetito día 1. Cuidado, hermano, estés echando tu salario en saco roto. Cuidado. Cuidado que te estés comiendo aquel tremendo steak, yendo a los mejores restaurantes, y el gozo te dura solamente mientras estás comiendo ahí, platicando, pero cuando sales te sientes otra vez insatisfecho porque algo falta en tu vida. Algo falta. Sabes que le estás fallando al Señor. Sabes que te sientes mal porque hay unos con sus manos en el arado jalando la carreta y tú vienes sentado arriba de la carreta. Tenga cuidado con eso, hermanos, porque el Santo Dios todo lo mira. Ay, hermano, yo no venía para ese mensaje. Yo quería ir a brincar, ¿verdad, hermano? Con fuego, 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 fuego. Bueno, aquí vas a agarrar fuego también, hermano. Pero me llama la atención, ya para concluir, me llama la atención porque la Biblia dice que Zorobabel escuchó. El líder, el gobernador de Judá que había venido de la cautividad. Y estoy hablando de pueblo, hermanos, que había dejado en Babilonia sus posesiones, sus casas, quizás hasta familia, y se habían venido contentos, hermanos, a Jerusalén a edificar el templo de Dios, a hacer la obra de Dios. Pero se había apagado en sus corazones ese deseo. Ahora se sienten aburridos, se sienten desesperados y haciendo mejor involucrados en sus propios negocios, pero se les terminó el gozo en 17 años. Se acabó la alegría para ellos. Hermano amado, no pierdas el gozo. Dios siempre va a traer una palabra para levantarte, porque a Dios no le agrada verte así. Él quiere bendecirte. Él quiere que comas y te sientas satisfecho. Él quiere que disfrutes tu casa, pero que te sientas satisfecho. Él quiere que te vistas bien, pero que te sientas también satisfecho, contento de tener a un Dios grande, a un Dios todopoderoso, porque le está dando a Dios tu tiempo también que Él necesita. Tus fuerzas, tus energías, también se las dedicas al Dios todopoderoso, aquel que te da las riquezas, aquel que te da la casa, aquel que te da el vestido, la comida. También le das la gloria, la honra y la alabanza y vienes a trabajar en su casa. No pierdas el gozo, hermano. No pierdas la alegría de tu salvación. La Biblia dice que Zorobabel escuchó, Salatiel también, Josué escuchó lo que el profeta decía, el sumo sacerdote y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová le escucharon y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Se acordaron y dijeron, perdónanos, Señor. Nuestras prioridades estaban equivocadas. Habíamos olvidado tu obra.
pero estábamos más enfocados en nuestras propias prioridades y te teníamos a ti a un lado. Dice que escucharon y el pueblo temió. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y mire lo que pasó. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto. Qué lindo lo que Dios hace, hermanos, con su palabra. Después de 17 años, después de que Ageo les profetiza, 24 días después, comienza una vez más la construcción del templo, de la casa de su Dios. Porque Dios quiere también que no solamente escuche su palabra, sino que obedezca su palabra. Y que reconozcamos, hermano, que nos hemos olvidado de Dios y que necesitamos volver nuevamente a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Déjame mostrarte ya para terminar una de las prioridades por las cuales Dios es el palpitar de Dios continuamente para su iglesia. Déjame mostrarle una solamente, tenía varias, pero déjame mostrarle este que me llama la atención. Es el corazón de Dios, es el palpitar de Dios, es la pasión de Dios, es el amor de Dios, es lo que le quita el sueño a Dios. Dice Pablo: ocupado en esto iba yo a Damasco. Pablo está hablando con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo. Estoy en Hechos capítulo 26, versículo 13. Si lo quieren proyectar, por favor, mis amadas hermanas. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Aquí está hablando Pablo cuando no era cristiano, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 16. Pero levántate, mire lo que le dice el Señor a Pablo: esta es mi prioridad contigo, Pablo, para eso te escogí. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Sigamos leyendo. Para que abras sus ojos. Pablo, te he llamado para que ministres a los gentiles y vayas a ellos. ¿Para qué? Para que abras sus ojos. Para que los gentiles, los que no son cristianos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Pablo, para que ellos se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, dice Pablo, no fui rebelde. ¿A qué cosa? A la visión celestial, a las prioridades de Dios. Versículo 20. Sino que anuncié, dice Pablo, primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo dice: yo cumplí y estoy cumpliendo con las prioridades de Dios. Predicar este evangelio, hermanos, a las personas que todavía no han alcanzado la salvación de su alma. Póngase de pie, hermano. Hay almas todavía, hermanos. Nosotros tenemos células en la iglesia, tenemos estudio de hogar. Y déjeme decirle esto en el temor de Dios, hermanos.
Tenemos nuevos aquí en la iglesia que están liderando células. Nuevos en el Señor que apenas se bautizaron, apenas están comenzando a dar estudios bíblicos, pero están con todo el deseo, hermano, de hacerlo. Porque han entendido que a Dios también tenemos que darle la prioridad a Dios y su obra, hermano amado. Pero ¿dónde están los hermanos que ya tenemos muchos años en la iglesia? ¿Dónde están los hermanos que somos ancianos de esta iglesia? Que somos columnas de esta iglesia. ¿Dónde están? No hay un apoyo, no hay un deseo de apoyar estos estudios bíblicos de hogar para que las almas conozcan a Jesucristo, para que podamos ir y ministrarles a ellos, para que Dios nos use a nosotros, que cuando oremos Dios pueda revelarles a ellos este evangelio con el cual nosotros hemos sido alcanzados. Dios tiene sus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades, hermano? Hermana, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Son las mismas prioridades de Dios o está más pendiente de tus propias prioridades que Dios? Ten cuidado, porque no va a haber satisfacción en todo lo que agarres, en todo lo que recibas. No va a haber satisfacción en tu corazón, pero Dios no quiere eso para ti en esta mañana. Dios no quiere que estés insatisfecho. Dios quiere que estés feliz, contento con todas las bendiciones que el Señor te ha dado. Yo te animo que vengas a este altar. Si no has hecho de Dios tu prioridad en esta mañana, pon a Dios en primer lugar en tu vida, hermano. Pon a Dios en primer lugar en tus prioridades, porque te equivocas si tus prioridades y tus metas están antes que las metas y las prioridades de Dios. Aquí es Dios quien tiene la preeminencia. La Biblia dice que Él es el primero y el último. ¿Cuántos dicen amén? Y Él es a quien le debemos toda gloria, toda honra, y Él es digno de todo lo que nosotros podamos hacer. Yo te animo que vengas, hermano. Ya no te portes como que si no conocieras las prioridades de Dios en esta mañana. Ven a este altar. Dios te está hablando.